Steve Bellow se paró tranquilamente en la mesa de dibujo en su oficina, revisando los planes para uno de sus proyectos actuales. Las cosas habían estado bastante agitadas últimamente, especialmente en este proyecto. Por alguna razón, constantemente había pequeños fallos como el que estaba mirando hoy, o el que hizo que se perdiera la fiesta la otra noche. Afortunadamente, Steve tenía mucha experiencia y conocimiento en su trabajo, y siempre parecía ser capaz de encontrar una solución a cualquier crisis que surgiera, mientras reflexionaba sobre el problema actual. Steve de repente pensó que veía una manera de lidiar con los problemas y hacer los cambios necesarios sin interrumpir el cronograma de construcción. Justo cuando comenzó a tomar notas, fue interrumpido por el sonido de la puerta de la oficina al abrirse. Su reacción inicial fue arremeter contra quien fuera porque no le gustaba que lo interrumpieran, especialmente cuando estaba trabajando en una solución. Pero cuando levantó la vista, una sonrisa apareció en su rostro. Vio a su esposa Donna, su esposa de 15 años, la madre de sus 3 hijos. Era el orgullo de su vida, aunque estaba feliz de verla. Estaba un poco sorprendido ya que ella normalmente no lo visitaba de repente. Steve se acercó a Donna con la intención de abrazarla y besarla, pero se apartó cuando notó la expresión bastante seria en su rostro. Donna, qué sorpresa, no esperaba verte antes de la cena. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te moleste? Steve, tenemos que hablar, pero antes de decir algo más confía en mí que te amo y que eres la persona más importante en mi vida. El tono de voz serio lo hizo retroceder un poco, aunque no era completamente extraño. No surgía a menudo en una conversación entre ellos, mucho menos en una conversación sobre el amor. ¿Qué pasa, Donna? ¿Qué intentas decirme? Dijo Steve, preocupación audible en su voz. Desearía que hubiera una forma sencilla de decirlo, pero no la hay al mismo tiempo. Desearía poder explicarlo, entender cómo sucedió. ¿Qué es? Donna, ¿qué intentas decirme? Dijo, y había una nota de dureza en su voz. Yo, Donna, finalmente continué temblando. Me acosté con Jill Gentry, ¿tú qué? Pregunté sin creer lo que estaba escuchando. Por supuesto, Donna no me engañaría. Después de todo, a menudo habíamos hablado de parejas que se queman por tontear, y cómo nunca nos haríamos eso esa noche en la fiesta a la que no pudiste asistir de alguna manera. Me sedujo, no sé cómo, pero de repente lo estábamos haciendo. ¿Cómo pudiste? La amargura y la ira ahora eran evidentes en mi voz. Supongo que quieres decirme que me estás dejando. No, Steve, te amo, pero tenía que decirte lo que pasó y lo que está pasando. Así que dime, Donna, para hacerme sentir mejor. La amargura era claramente audible en mi voz. No sé cómo pasó, simplemente pasó. Él me sedujo y lo dejé, por favor. Créeme, me siento fatal y hoy Gil intentó chantajearme y ella me soltó. Mejora con el tiempo, como dicen. En cuanto a mí, lo estoy haciendo lo mejor que puedo durante una pandemia. Recientemente compré mi propio auto en Upton, obtuve un aumento en el trabajo y ahora estoy más cerca de mis amigos y mi familia que antes, especialmente de mi madre, que fue mi roca durante los peores momentos. Esta terrible experiencia también me hizo más consciente del dolor por el que pueden pasar las personas en mi vida. Y estoy trabajando activamente para convertirme en una fuente de felicidad para las personas que me importan. Profundamente sobre tan esencialmente, tratando de trabajar en mí mismo, tratando de hacer que cada día cuente nota. No todo fue color de rosa durante el proceso de compra de la casa y el auto, pero solo trabajando en ello día a día. Así que por favor no me imagines teniendo un felices para siempre. Sigo viviendo una vida normal con una mezcla de días buenos y malos, pero quiero seguir avanzando. He salido un poco e incluso tuve una breve relación antes del encierro en mi país, pero mi corazón y mi alma me decían que no estaba lista para entrar en una relación comprometida. Hoy pude hablar con una linda cajera de banco y me preguntó sobre el auto que compré que me dio algunas mariposas y me sentí mareada. Así que probablemente intentaré salir de nuevo durante la primavera o el verano. Tal vez. En general, lo que pasó apesta. Sin embargo, día a día solo me digo a mí misma que siga adelante. Algunos días me retraso, duermo todo el día, me siento triste por ser engañada, me siento sola, me siento poco atractiva y el mundo parece injusto.
El tiempo pasa y trato de pensar que todavía hay tanta vida ahí fuera. Incluso durante una pandemia, está bien sentirse triste y me permití sentir tristeza. La otra cosa que me saca de la tristeza es darme cuenta de que una gran tristeza es solo el reflejo de una gran alegría y viceversa. Encontré una gran alegría. Pero terminó, espero encontrar gran cantidad de alegría, pero no me apresuro solo. Lo tomo día, ya no creo que tenga otra actualización, incluso si mi ex me contacta, no creo que me moleste más, seguiré sin contacto. Espero que quien lea esto obtenga algo de alivio, de que mejore aunque sea un momento. Te deseo sanación y felicidad quien quiera que seas. Donde sea que estés en tu viaje, editar, gracias por tus palabras de apoyo, realmente significan mucho. Honestamente, gracias al Redditor que dijo que las chicas me están notando, eso me hizo reír de una buena manera. No soy particularmente extrovertida, pero hacerse notar se siente bien de vez en cuando. Realmente aprecio todas tus amables palabras e intenciones. Historias de leer, historias al otro lado del país, porque mi hermano 10 veces mayor me RPD durante años y mis padres no me apoyaron ni lo mantuvieron alejado de mí cuando se enteraron. Para resumir, tengo 22 años y al otro lado del país de mi familia el pasado diciembre, aproximadamente una semana antes. Mirando hacia atrás ahora me di cuenta de que aunque sabía que Gil tenía que ser realmente culpable porque estaba claro por todo en las fotos que había planeado algo, todavía sentía que Donna era igualmente culpable. Después de todo, ella podría haber dicho que no. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Me encontré con Mick, quien después de hablar conmigo durante unos minutos, fue a la oficina del juez y salió de allí con una orden de allanamiento. Después de asegurarme que encontrarían al bastardo, me dijo para ir a casa, prometió volver a llamar Metan pronto como pudiera y decirme lo que habían encontrado. Aún no estaba listo para enfrentar a Donna, así que le pedí que me llamara a mi teléfono celular y me dirigí a mi camioneta. Realmente no quería ir a ningún lado ni lo necesitaba, así que conduje sin rumbo por la ciudad esperando la llamada. Parecía que tomó una eternidad, pero finalmente Mike llamó a Steve. No puedo darte todos los detalles, pero llegamos justo a tiempo. Parece que tu amigo Gil iba a limpiar la evidencia, pero no llegó a tiempo. Lástima que no viste su cara cuando le entregué la orden y le dije que se quedara en la sala de espera. Para resumir, encontramos la cámara y un enlace a su computadora. Una de mis personas es un experto y por supuesto encontró muchas fotos. Esto puede no ser un consuelo para ti, pero Donna era solo una de muchas. Por triste que sea, ambos conocemos a muchas de ellas, y sí, Sue también era una de ellas. Por lo que puedo decir, Gil deslizó algo en sus bebidas, y eso lo hizo más fácil para él. Mike continuó. Sé que estás enojado con Donna y en una forma no puedo culparte, pero piénsalo bien, no creo que ella tuviera una oportunidad. Mick me dijo algunas otras cosas, pero la mayor parte se me escapó hasta que me informó que Gil había sido arrestado por agresión sexual y extorsión. Con un poco de suerte se irá por unos años. En cierto modo eso fue música para mis oídos, pero en otros sentidos, solo se sumó al que estaba sintiendo por la traición de Donna. Puede que no haya sido intencional, pero aún así ella podría haberlo detenido. Podría haber luchado contra él, pero no lo hizo. Todavía no sabía qué debía hacer, pero me di cuenta de que necesitaba confrontarla. Por decirlo suavemente, no salió bien en el lado positivo. Donna había arreglado que los niños pasaran la noche con amigos para que no tuviéramos que preocuparnos de que nos sorprendiera no escucharnos pelear, pero eso fue lo único positivo. No sé qué esperaba oír o en realidad quería oír, pero fuera lo que fuese nos salió. Donna seguía diciéndomelo, mucho que lo sentía y lo mucho que me amaba, pero no podía decirme por qué. Traté de preguntarle qué había hecho que la llevó a hacer eso y aunque no dijo nada no me hizo sentir mejor. Donna me aseguró que nunca volvería a hacer algo así. ¿Pero cómo podía creerle? Nunca pensé que pudiera ser infiel. Después de todo, ya se había parado frente a nuestra familia y amigos, e hizo una promesa hace años. Y esa promesa claramente se había roto después de ir y venir por un tiempo más. Estaba claro que nada se iba a resolver. Le dije a Donna que necesitaba tiempo para pensar, para decidir si habíamos terminado, si podíamos resolver las cosas y que ella debería darme tiempo. Ella aceptó visitar a su hermana por unos días, dejándome en casa para contemplar mi futuro, menos que los niños no estaban en casa. No creo que les guste ver a su viejo emborracharse, pero eso es exactamente lo que lo hice por primera vez en mucho tiempo. Me senté, llené mi vaso y recordé los años pasados, recordando cómo nos conocimos y nos enamoramos, pensando en la primera vez que hicimos el amor. Al despertar a la mañana siguiente, me sentí mal después de llegar al baño y tragar algunas pastillas analgésicas. Me quedé bajo la ducha tratando de mirar hacia el pasado, pero todo lo que podía ver era lo que había sido y lo que había sido destrozado por las acciones de Donna. No importa cuánto intenté encontrar un lado positivo,
Todo lo que vi fue a Donna engañándome. Al final de la mañana me di cuenta de que necesitaba salir y tomar un poco de aire fresco. Me puse mi uniforme de gimnasia y me dirigí al parque pensando que un buen trote me haría bien. Fue aproximadamente media hora después de que comencé cuando me topé con otra corredora. No le presté mucha atención a que se moviera automáticamente al otro lado del camino para rodearla, justo cuando la pasé inmersa en mis pensamientos. La escuché llamar mi nombre. Steve, por favor, detente, necesito hablar contigo. Sorprendida, me detuve y miré hacia atrás. Era la esposa de Nancy Gilgentry. Mi primera reacción era ignorarla y salir corriendo, pero una mirada a su rostro me hizo pensar que me estaba mirando en un espejo, porque tenía la misma mirada acosada en su rostro que yo cuando me cepillé los dientes esa mañana. Instintivamente me di cuenta de que por mucho que quisiera reprenderla por lo que su marido me había hecho, debería escucharla porque obviamente ella también era una víctima. Me desvié del camino y esperé a que Nancy me alcanzara dudando y sin saber qué decir. Afortunadamente ella, primero Steve, por favor créeme cuando digo que no sabía lo que estaba haciendo. No puedo creer que le hiciera esto a Donna y a los demás. Mientras hablaba, una lágrima se escapó del rabillo del ojo y rodó por su mejilla. Nancy me contó la conmoción que sintió cuando recibió la llamada de que Gil había sido arrestado y que la policía venía a su casa con una orden de allanamiento. Dijo que cuando se fueron se llevaron la computadora y un montón de discos y dejaron la sala de computadoras hecha un completo desastre mientras otros corredores pasaban junto a nosotros, lanzándonos miradas extrañas a los dos médicos. En tal de que deberíamos ir a otro lado para continuar la conversación y me sorprendí cuando ella sugirió que fuéramos a su casa, aunque un poco malhumorada. Después de todo nadie vuelve a casa nunca más. La seguí pensando en cómo las visitas pasadas habían sido. Steve Bellow se paró tranquilamente en la mesa de dibujo en su oficina, revisando los planes para uno de sus proyectos actuales. Las cosas habían estado bastante agitadas últimamente, especialmente en este proyecto. Por alguna razón, constantemente había pequeños fallos como el que estaba mirando hoy, o el que hizo que se perdiera la fiesta la otra noche. Afortunadamente, Steve tenía mucha experiencia y conocimiento en su trabajo, y siempre parecía ser capaz de encontrar una solución a cualquier crisis que surgiera, mientras reflexionaba sobre el problema actual. Steve de repente pensó que veía una manera de lidiar con los problemas y hacer los cambios necesarios sin interrumpir el cronograma de construcción. Justo cuando comenzó a tomar notas, fue interrumpido por el sonido de la puerta de la oficina al abrirse. Su reacción inicial fue arremeter contra quien fuera porque no le gustaba que lo interrumpieran, especialmente cuando estaba trabajando en una solución. Pero cuando levantó la vista, una sonrisa apareció en su rostro. Vio a su esposa Donna, su esposa de 15 años, la madre de sus 3 hijos. Era el orgullo de su vida. Aunque estaba feliz de verla, estaba un poco sorprendido ya que ella normalmente no lo visitaba de repente. Steve se acercó a Donna con la intención de abrazarla y besarla, pero se apartó cuando notó la expresión bastante seria en su rostro. Donna, qué sorpresa, no esperaba verte antes de la cena. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te moleste? Steve, tenemos que hablar, pero antes de decir algo más confía en mí, que te amo y que eres la persona más importante en mi vida. El tono de voz serio lo hizo retroceder un poco, aunque no era completamente extraño. No surgía a menudo en una conversación entre ellos, mucho menos en una conversación sobre el amor. ¿Qué pasa, Donna? ¿Qué intentas decirme?, dijo Steve, preocupación audible en su voz. Desearía que hubiera una forma sencilla de decirlo, pero no la hay al mismo tiempo. Desearía poder explicarlo, entender cómo sucedió. ¿Qué es? Donna, ¿qué intentas decirme?, dijo, y había una nota de dureza en su voz. Yo, Donna, finalmente continué temblando. Me acosté con Gilgentry, ¿tú qué? Pregunté sin creer lo que estaba escuchando. Por supuesto, Donna no me engañaría. Después de todo, a menudo habíamos hablado de parejas que se queman por tontear, y como nunca nos haríamos eso esa noche en la fiesta a la que no pudiste asistir de alguna manera. Me sedujo, no sé cómo, pero de repente lo estábamos haciendo. ¿Cómo pudiste? La amargura y la ira ahora eran evidentes en mi voz. Supongo que quieres decirme que me estás dejando. No, Steve, te amo, pero tenía que decirte lo que pasó y lo que está pasando. Así que dime, Donna, para hacerme sentir mejor. La amargura era claramente audible en mi voz. No sé cómo pasó, simplemente pasó. Él me sedujo y lo dejé, por favor. Créeme, me siento fatal y hoy Gil intentó chantajearme y ella me soltó.
Toda la historia de lo que pasó me resultó difícil de creer. En primer lugar, que Donna me hubiera engañado tan fácilmente, y en segundo lugar, que Gil Giltree, a quien consideraba un amigo cercano, pudiera haberme hecho algo así a mí y a los demás a los que Donna había aludido. Tan dolido y enojado como estaba con Donna, no podía dejar que ese bastardo quedara impune, especialmente después de ver las fotos que claramente apuntaban a una cámara oculta. Sabía que si no actuaba rápido se saldría con la suya. No podía dejar que eso sucediera. Salí y le pregunté a Darlene si su hermano estaba disponible porque era urgente. Inmediatamente hizo arreglos para encontrarlo y lo puso en contacto conmigo. Regresé a mi escritorio para atender la llamada cuando me conectó con Donna y pasó de largo sin dignificarla con una mirada. Mike, tenemos una situación aquí que necesita atención inmediata. Parece que Gil Gentry está seduciendo a mujeres en su oficina y luego las chantajea con fotos de cámaras ocultas para proporcionar sexo a los clientes él mismo y a cualquier otra persona que le plazca. Sé esto porque una de las que usó fue mi supuesta esposa amorosa. Simplemente intentó para chantajearla y tengo las fotos. Tengo miedo de que si no nos damos prisa, él arranque la cámara y destruya todas las demás pruebas. Don encogerse ante mi comentario sobre ella. Pero ¿qué me importaban sus sentimientos después de lo que había hecho? Después le pasé más información, incluyendo la supuesta identidad de Sue Green como otra víctima. Sue y su marido eran amigos de Mikey. Él, como la mayoría de la gente, se sorprendió cuando se divorciaron, y su marido se mudó aprovechando el momento. Mike me pidió que me reuniera con él en el juzgado con las fotos en 10 minutos, después de lo cual conseguiría una orden de allanamiento y destrozaría la oficina. Se podía oír la tensión en su voz mientras se disculpaba por la posible vergüenza, pero decía que las fotos ayudarían a convencer al juez de emitir la orden. Me levanté para dirigirme a la comisaría. De repente me di cuenta de que Donna seguía sentada allí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento, no fue mi intención. Sí, claro que no fue tu intención, pero lo hiciste. Vete a casa. Tal vez podamos hablar cuando llegue con esas palabras. Salí por la puerta sin siquiera mirar de vuelta con Donna, diciéndole a Darlene que iba a salir por el día y que solo me llamara en caso de emergencia. Antes de encender el auto no pude resistirme a mirar las fotos del amor de mi vida engañándome. Pensé que realmente la cosa, pero obviamente no. Mis pensamientos pasaron por mi cabeza mientras conducía para encontrarme con Mick. ¿Qué debería hacer? Asesino, matar a Gil. ¿Por qué haría eso? Éramos mejores amigos y los mejores amigos no se harían eso el uno al otro. Se acabó mi matrimonio. ¿Por qué? Desearía que no fuera así. Que había hecho para que Donna me hiciera esto a nosotros? Una cosa que sabía con certeza: quería que pagaran por lo que habían hecho. Mirando hacia atrás ahora me di cuenta de que aunque sabía que Gil tenía que ser realmente culpable porque estaba claro por todo en las fotos que había planeado algo, todavía sentía que Donna era igualmente culpable. Después de todo, ella podría haber dicho que no. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Me encontré con Mick, quien después de hablar conmigo durante unos minutos, fue a la oficina del juez y salió de allí con una orden de allanamiento. Después de asegurarme que encontrarían al bastardo, me dijo para ir a casa. Prometió volver a llamarme tan pronto como pudiera y decirme lo que habían encontrado. Aún no estaba listo para enfrentar a Donna, así que le pedí que me llamara a mi teléfono celular y me dirigí a mi camioneta. Realmente no quería ir a ningún lado ni lo necesitaba, así que conduje sin rumbo por la ciudad esperando la llamada. Parecía que tomó una eternidad, pero finalmente Mike llamó a Steve. No puedo darte todos los detalles, pero llegamos justo a tiempo. Parece que tu amigo Gil iba a limpiar la evidencia, pero no llegó a tiempo. Lástima que no viste su cara cuando le entregué la orden y le dije que se quedara en la sala de espera. Para resumir, encontramos la cámara y un enlace a su computadora. Una de mis personas es un experto y, por supuesto, encontró muchas fotos. Esto puede no ser un consuelo para ti, pero Donna era solo una de muchas. Por triste que sea, ambos conocemos a muchas de ellas, y sí, Sue también era una de ellas. Por lo que puedo decir, Gil deslizó algo en sus bebidas, y eso lo hizo más fácil para él. Mike continuó. Sé que estás enojado con Donna y en una forma no puedo culparte, pero piénsalo bien, no creo que ella tuviera una oportunidad. Mick me dijo algunas otras cosas, pero la mayor parte se me escapó hasta que me informó que Gil había sido arrestado por agresión sexual y extorsión. Con un poco de suerte se irá por unos años. En cierto modo eso fue música para mis oídos, pero en otros sentidos, solo se sumó lo que estaba sintiendo por la traición de Donna. Puede que no haya sido intencional, pero aún así ella podría haberlo detenido. Podría haber luchado contra él, pero no lo hizo. Todavía no sabía qué debía hacer, pero me di cuenta de que necesitaba confrontarla. Por decirlo suavemente, no salió bien en el lado positivo.
Donna había arreglado que los niños pasaran la noche con amigos para que no tuviéramos que preocuparnos de que nos sorprendieran o escucharnos pelear, pero eso fue lo único, positivo, no sé qué esperaba oír o en realidad quería oír, pero fuera lo que fuese nos salió. Donna seguía diciéndomelo, mucho que lo sentía y lo mucho que me amaba, pero no podía decirme por qué. Traté de preguntarle qué había hecho que la llevó a hacer eso y aunque no dijo nada no me hizo sentir mejor. Donna me aseguró que nunca volvería a hacer algo así. ¿Pero cómo podía creerle? Nunca pensé que pudiera ser infiel. Después de todo, ya se había parado frente a nuestra familia y amigos, e hizo una promesa hace años. Y esa promesa claramente se